Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros al inicio y todo el programa. De seguro que sí. Como siempre, en este su canal Super TV 55, de 6 a 7 de la noche. Y todos quienes nos siguen por las redes sociales. Ya hoy es viernes, por tanto, estamos entregando esta semana y estamos también ya entregando el primer tercio de este mes de junio. Hoy es 10 de junio del 2022. Bueno, como qué calor, terrible. Y hoy no hay, parece, esperanza de lluvia. No hay, está todo tórrido, clarito. Así que vamos a tener una noche calurosa. Como siempre los viernes, nosotros, en el primer segmento del programa, perdón, hacemos un resumen de los acontecimientos más importantes de la jornada, de esta semana, que ya para el programa termina, hoy termina la semana para el programa, ya mañana no lo hacemos. Bueno, no hay que darle mucha vuelta a la cabeza para saber cuál es la noticia más impactante, más fuerte en el país durante esta semana, que fue la muerte, el asesinato, la forma vil, cómo le quitaron la vida a el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. Eso es un hecho que consternó al país, que estremeció al país, la forma cobarde, artera, vil, fría, que un sujeto llega al despacho de ese ministro, de ese ser humano, y la imprende y lo acribilla a tiros. Entonces, impacta un ser humano, un hombre decente, independientemente de la valoración que usted pueda tener de él políticamente, en mi caso, mucha distancia política e ideológica, pero mucha. Independientemente de eso, un ser humano, un hombre decente, no era un tipo de estos picapleito, chismoso, bullanguero, un hombre muy decente, muy tranquilo, que practicaba el debate político con respeto y con altura. Y por demás, él, un padre de familia, en fin, un hombre que deja una viuda relativamente joven, dos jovencitos, una hija, un hijo, una hermana que clama porque esa hermana ya no tiene ni padre, ni madre, ni hermanos. Y esas cosas impactó mucho. Y nada más hay que ver las expresiones de los diferentes sectores de la sociedad, no solamente de sus correligionarios políticos, sino los adversarios políticos de él. Y bueno, muchas conjeturas, que esto, que lo otro, como siempre en estos casos, la motivación, pero todo apunta que viene de un tipo dolido, frustrado, que no había conseguido lo que buscaba, que parece que lo que buscaba era arrasar con todo, que le aprobara proyectos para esta mina, que la vendió, que le aprobara proyectos para esta deforestación, que cogió dinero para conseguirlo, que le aprobara este proyecto creo que de exportación de baterías viejas, es decir, que le aprobara todo, lo que va contra la ley, contra el medio ambiente, lo que contamina, y que si el ministro lo hubiese hecho, yo mismo aquí primero, si me entero, hubiésemos caído encima. Mira cómo aprobó explotar esta mina allí, mira cómo aprobó acabar con esta cuenca de este río allí. Lo hubiésemos, como yo, que acabé aquí siempre con el anterior. Y el mismo Jorge Mera le dice críticas en lo que entendía que no era correcto. Pero sobre todo con el anterior, porque eso fue un desastre. Ese sujeto, apellido Esteve, que estaba ahí, por todas las barbaridades que hizo. Entonces, esta gente que parece que hacen una ayuda en la campaña para que después
multiplicarlo por 100, sacarlo, que entienden que si tienen un familiar o un amigo íntimo en una institución, esa institución tiene que ponérsela a su servicio para saquearla, para buscársela. Esa es la mentalidad de una gran parte, lamentablemente, de diferentes partidos y hasta gente sin partido de la sociedad dominicana, que ven el Estado como una piñata, como un botín, de buscar la forma del tráfico de influencia, del enllavismo, para hacer y deshacer. Esa es la mentalidad de una parte importante de la población dominicana, lamentablemente. En ese sentido, por ahí anda la motivación de ese hecho brutal que ha consternado el país. Y bueno, y ahí mismo otra información que les sigue, que es decir, que le pisa los talones a esa en impacto, menos, pero también un hecho doloroso y terrible, la muerte de una pareja de esposos en Santiago Rodríguez. Algo que también ha estremecido el país. Artera cobardemente por un bandido degenerado que además dejó 2 heridos que están aquí en un centro de Santiago interno, fuera de peligro. Parece que nunca estuvieron en peligro de muerte, afortunadamente. Pero aquella joven pareja de esposos deja hijos chiquititos, huérfanos, y eso ha estremecido a Santiago Rodríguez y más allá, y más allá. Y el buen canalla dice en la calle que no sabe lo que hizo. No sabe lo que hizo. Se hace el loco ahora. Ahora se hace el loco. Y cuando llegó a la cárcel insultando a los policías, búsqueme, llámame al coronel, amigo, para que me saque de aquí. Ahí sí no estaba loco. Ahí sí sabía lo que estaba diciendo. Búsqueme al coronel. ¿Y por qué no le gustaba donde estaba? Y sabía que era en llave del coronel. Y el coronel tiene influencia. Ahí no estaba desviado. Entonces, esto es tremendo, una lección más, un tigre con un historial terrible, apoyado parece por el senador, el Trucutú, senador de Santiago Rodríguez, sujeto sin cerebro. Ese es el enllavismo de este país, que llevan a cualquier puesto, a cualquier sujeto que no tiene ninguna condiciones, que lo lleva a tener armas. Se dice que es un deportado, tal vez venía ya con trastorno en conducta, y mire el resultado. Ese es otro hecho que ha perturbado a la sociedad dominicana durante esta semana. Esa acción. Otro tema importante esta semana es que ha subido mucho durante la semana el contagio del COVID. Y aunque niveles bajos pocos, han vuelto a reaparecer las muertes por COVID. Y algunos han hablado de una ola, la 6ª ola. Las autoridades de salud, los oficiales de salud han dicho que no, que esto no tiene categoría de una ola. De todos modos, sea ola o no, quizás no sea ola ciertamente, pero hay que tomar en cuenta, hay que tener cuidado, porque estamos nuevamente en una tendencia al alza en los contagios, en los internamientos y en los fallecimientos. Y esto es perturbador. Bueno, otra información de la semana es que las autoridades estuvieron celebrando, que dicen que el patrullaje y las medidas han hecho bajar significativamente los niveles de delincuencia, que lo han hecho bajar en un 25%. Bueno, tendrán sus estadísticas. Dijo ayer Chu Vázquez, ministro del Interior, el ministro de Defensa, el director de la policía y otros funcionarios. Informaron que, según ellos, ha bajado significativamente la delincuencia, los hechos delictivos. Vamos a esperar que eso sea cierto, pero que no sea el fruto de lo que muchas veces pasa, que es que los delincuentes, cuando hay un operativo novedoso, nuevo, se retiran a observar, a cambiar de táctica, a esperar el momento para volver a irrumpir. Ojalá esto signifique una tendencia al control definitivo.
Pero eso hay que verlo. No nos podemos precipitar y decir, sí, esto va de maravilla. Ojalá sea así, ojalá mejore. Las autoridades tienen que mantener las medidas que sean necesarias. Los ciudadanos debemos cooperar porque la seguridad es un compromiso fundamentalmente del Estado, las autoridades, pero no es exclusivamente. Cada ciudadano y ciudadana debemos cooperar en hacerle la cosa lo más difícil posible a los delincuentes, a los antisociales. Sí, eso es. No ponérsela fácil, porque muchas veces aquí se le ponen las cosas fáciles. Yo veo jovencitas en la calle, muy preocupadas con celulares de lujo, tranquilita, pero venga acá, ¿qué es esto? Hablando muy preocupadamente en una calle sola, con un celular, pero eso es regalándoselo. Venga, delincuente, lléveselo. Eso es lo que están diciendo. Y así muchísimas cosas. Un país de mucha gente que le gusta el fantameo, que si tienen un buen reloj quiere que la gente lo vea, si tienen un buen anillo quiere que la gente lo vea, si tienen una buena cadena quiere que la gente la vea, porque es un país de fantamosos, en gran parte, de gente que vive para mostrar, exhibir. Hablando de seguridad, esta semana, ante el incremento de los hechos que hubo, y de hecho pudo incidir esa noticia que trascendió en el plano internacional, que fue la muerte del ministro, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos, no que no vengan, ellos no visitan, no, pero con cuidado, porque aquí la inseguridad, la delincuencia y la que yo veo. Y bueno, tienen derecho, eso es una política de Estados Unidos, pero en realidad, ¿cómo que no le luce a Estados Unidos? Porque los norteamericanos lo más que tienen es miedo a salir a las calles. Allá está peor que aquí, pero mucho peor. Allá está peor que aquí, allá casi no hay día que no haya una masacre. Allá el padre manda el niño, el hijo a la escuela, a la universidad, y no sabe si va a volver vivo. Porque se puede presentar ahí uno con una metralleta y barrer con todo, matar 15 o 20. Allá una gente va a un templo a orar y no está seguro. Va a un supermercado a comprar y no está seguro. Puede venir alguien ahí y masacrar. Entonces, ¿de qué habla Estados Unidos de seguridad? De cuidado. Usted ha visto que aquí, por ejemplo, se haya metido alguien con una metralleta a un hotel, a un resort a tirar. A nadie. ¿Y es donde ellos van? ¿Dónde ellos van? Claro, ellos a veces salen, pero salen a lugares muy específicos, de los lugares que están más resguardados. Un turista viene a Santo Domingo a visitar la zona colonial y yo casi nunca he escuchado. Eso es una zona colonial que está bien vigilada. Un atraco, la muerte. Bueno, hay situaciones. Y eso pasa en cualquiera. Puede haber un accidente de tránsito y han muerto turistas. Pero eso son casualidades. Pero en asalto, no, es posible que haya ocurrido, pero eso no es constantemente. Eso no es reiterado. Que asaltaron a un turista y le robaron. Primero, ellos andan muchos, casi nunca anda uno solo. Generalmente andan en lugares muy concurridos, plazas públicas, monumentos, no andan en barrios, no andan en callejones. Entonces, Estados Unidos que se deje de cosas y que atiendan ellos la seguridad de su país. Que la atiendan ellos mejor la seguridad de su país antes de estar haciendo alarma con lo de otros, con la de otras naciones, que aunque es cierto, aquí hay, por el momento hay un pico y sube, baja un poco, y en este momento últimamente ha habido el pico de alza que obligó a las autoridades a tomar medidas especiales, pero aquí hay mucho más seguridad que en Estados Unidos, mucho más seguridad que en Estados Unidos. Aquí el padre manda al hijo a la escuela y no tiene miedo, no tiene miedo. A veces hay un revuelo en la escuela porque también aquí hay ciertas cosas y han dado inclusive hasta una puñalada a un muchacho. Esas son cuestiones muy
qué sé yo, muy excepcionales. Entonces, esa es la situación. Eh, esta semana, no sé si el fin de semana se va a incrementar, pero el activismo político disminuyó. Inclusive la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández, suspendió sus actividades en la semana por la muerte de Jorge Mera. Y así el PRM suspendió. Y otro partido, aunque el activismo político aquí no se hace mucho los días de semana, pero no sé si el fin de semana se va a reactivar, porque ya pasaron los 3 días de duelo. Y bueno, el activismo político es posible durante la semana, que los que están más activos son en el PLD los precandidatos, especialmente Abel Martínez, que es más activo, y la Fuerza del Pueblo, que está juramentando mucha gente. Juramentando, siempre anda juramentando. Muchos nuevos afiliados, miembros de esa organización. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde, de este viernes 10 de junio. Sigue la Cumbre de las Américas, un nombre mal puesto, porque no hay... ¿Cuántas Américas hay? Es una sola. Solo existe un continente americano, como hay un continente europeo. ¿Cuántas Europas hay? Una. ¿Cuánta África hay? Una. Y Asia, las Américas. Lo que pasa es que eso es parte de una manipulación que se ha hecho históricamente porque Estados Unidos ha querido apropiarse del nombre del continente. Los americanos. ¿Se acuerdan? Yo era muchacho, era un chiquito cuando vinieron para mucha gente, muy manipulados, en el campo que yo estaba, vinieron los americanos, los chapulines, a salvarnos del comunismo internacional. Esa era la idea de la mayoría de la gente adulta, en los campos, la gente más conservadora, y el oscurantismo. Los americanos son los yanquis, los gringos, los supermanes. Vinieron los americanos a salvarnos de que no caer en la mano del comunismo ateo y disociador. Eso es lo que uno escuchaba cuando chiquito. Entonces ellos han tratado de... Entonces las Américas, cuando se amplía las Américas, no. Esa es la cumbre de los países de América. O, que en este caso hay que decirle, de una parte de los países de América, de una parte. Porque hay unas exclusiones que Estados Unidos las excluyó, a propósito la dejó fuera, y otros que no fueron entonces en solidaridad con eso que excluyeron desde un principio. Correcto, una posición correcta. Y algunos que fueron, y allí se han portado con dignidad, como el presidente Fernández de Argentina, que tiró bombazo y denunció el bloqueo a Cuba, bloqueo a Venezuela, y denunció las exclusiones, y que ser país anfitrión no le da derechos a ser excluyentes. ¿Quién va o quién no va? Es una cumbre de todos los países, que tienen un país por sede. Uno tiene que ser sede, pero es sede, y eso planteó Fernández, presidente argentino, una posición muy correcta. Lo mismo que ya había planteado posiciones correctas, digna Bolivia. Ahí están, hablando de migración, de cambio climático y mil cosas. El presidente Abinader hoy habló mucho. Abordó muchos temas. Como siempre, el que no se queda de un gobernante dominicano, cual que sea, en las últimas 20, 25, 30 años. Abinader lo que más ha insistido, pero no es el único, todos, es Haití. Llaman a Haití, meten la mano a Haití, déjense de palabras, Haití. Hoy dijo que le ha tocado hacer República Dominicana más de lo que puede. Este país ha hecho mucho por Haití, pero también aquí hay cierta manipulación, porque aquí se ve el problema haitiano como de un solo ángulo. Puede haber preocupación por una alta inmigración, puede haber preocupación por un alto gasto de salud, sí, pero no dicen también los elementos positivos que tiene una parte de esa inmigración. No dicen que esa población de inmigrantes sostiene puntos importantísimos de la economía nacional. No dice que aporta con su sudor y su sangre esos trabajadores y trabajadoras a la riqueza nacional. Porque aquí la clase dominante, todos los gobiernos, sobre todo los últimos años, se pavonean. El país que más crece en América Latina, este año de lo que más vamos a crecer, y lo dicen los organismos internacionales también, y los gobiernos, orondo, pero no dice que una parte de ese crecimiento es del sudor de los trabajadores haitianos, en el conuco, en la hacienda, en la parcela, en la construcción. No, eso no. Hay una carga, y la riqueza que generan.
y lo que nos compran como mercado importante, que nos ayudan a generar empleos. Empleos de ellos mismos aquí y empleos de los dominicanos. Así que yo no niego que el país tenga cierta carga, que el país en alguna cosa se perjudique, pero no es como se quiere pintar solamente, que la presencia haitiana aquí es solo problema, es solo daño, es solo mal, es solo negativo. No. Si los haitianos se fueran todos hoy de este país, aquí se crea un problema en muchos sectores de la economía, porque hay trabajo que los mexicanos no hacen, no importa lo que le paguen. Como hubo una época que siendo la caña, el azúcar, la espina dorsal de la economía, como se le llamaba, la columna vertebral de la economía eran los haitianos. Y los dominicanos se morían del hambre en los campos, porque ahora hay miseria, pero antes había mucho más. Se morían del hambre los dominicanos y no cortaban caña. Y se creó inclusive un adagio, una expresión, la caña que la corta el viento, que la tumba el viento. Eso se decía en este país, siendo la base fundamental de la economía. ¿Y quién era que la cortaban? ¿Quién era que producían esa riqueza que tantos políticos se robaron en el SEA? Que tantos poderosos millonarios se robaron en el SEA? Y que tanto del sector privado acumularon inmensas fortunas, como los Vicini, que no saben qué hacer con el dinero, y las otras empresas extranjeras como Central Romana, antes Gulf and Western. ¿Quién era que producía esa riqueza? Con el sudor de los haitianos. Pero todos lo quieren manipular como que ellos solamente son una carga. También habló de Estados Unidos que debe ayudar más a la lucha por la seguridad en nuestro país. Y de otros temas importantes abordó el presidente Luis Abinader en la Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos le ha reconocido que el país ha avanzado mucho en la lucha contra el narcotráfico, que le ha dado duro golpe al narcotráfico. Le ha dicho Estados Unidos, le ha reconocido en ese sentido. El presidente Abinader ha hablado de promover las inversiones, que en este país van a venir muchas inversiones, y ha abordado muchos temas bilaterales con gobernantes, inclusive se reunió con... Hay una aclaración hoy, que salió una noticia que decía que el gobierno anunció que va a regularizar los haitianos presentes aquí. Esta tarde hay un comunicado del gobierno aclarando que no dijo eso. Cuando el presidente Abinader se reunió con el primer ministro de Haití, que está allá. Ese es un demócrata. Yo no sé quién lo eligió. Él se autoeligió y se enganchó ahí. Y le dio una patada a otro que había y se metió ahí. Y es el líder de Haití, ese es democrático. Los que no son democráticos son el de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Cuba, eso no. Esos no son democráticos. El fantoche de Haití sí es democrático, que se autoeligió él. ¿Cuál elección ha habido en Haití? Bueno, esa es la realidad de la cumbre de estos días en Los Ángeles, California. Digo, la cumbre no, las cumbres. Porque aunque la gran prensa no habla mucho, hay otra cumbre muy importante, donde hay representantes de los pueblos de América ahí, denunciando la opresión, denunciando las injusticias, denunciando la debacle del capitalismo. Esa es una cumbre que no le da mucha publicidad, pero esa cumbre está allá. Y esa está allá. La gran prensa no le hace mucho caso. Pero esa es otra cumbre, hay dos cumbres en Los Ángeles, California. Bueno, debí decirlo ayer, pero hoy lo voy a recordar porque fue un hecho que estremeció a esta sociedad, Santiago, y más allá. Ya casi nadie se recuerda, pero ayer se cumplieron 16 años de ese crimen alevoso, monstruoso, de esa jovencita que fue Vanessa Ramírez, estudiante de medicina de la Pucamaima. Creo que fue por Cerro Hermoso. Que fue vilmente asesinada por una banda de malhechores que andaba ahí robando, asaltando, buscándosela para la droga, de bandidos.
y que la asesinaron, le quitaron la vida. Recordar eso hoy, recordar ese hecho lamentable. Su familia creó una fundación, Fundación Vanessa, que lucha contra la delincuencia, contra la violencia, que lucha por resaltar valores. Eh, Conozco bien su padre, su madre, reconocidos médicos de aquí de Santiago, y no podemos olvidarla a 16 años de ese acontecimiento trágico que conmocionó la ciudad de Santiago y el país. Bueno, y hoy han ido surgiendo nuevos elementos del sujeto de Santiago Rodríguez, las fechorías que hacía allá, las barbaridades, que allá habíamos hecho mucha vagabundería, y lo inexplicable de cómo un sujeto así tiene arma y llega a ser funcionario de la administración pública. Lamentable. Mire el costo que ha dejado de dolor y lágrimas en ese pueblo. Señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. La Junta Central Electoral dispuso que vamos a votar, porque había que cambiarla para el 24 con la cédula que tenemos. Y eso está bien, está bien. Evitarnos más situaciones, grandes jornadas, grandes filas, con tantos problemas que tenemos. Vamos a seguir usando esa que todavía está bien. El que se le pierda que le saque un duplicado. El que se le deteriore que saque un duplicado de la misma. Pero, qué sé yo, lo único que yo voy a cambiar con los años, que voy a tener más, cada día más. Pero yo voy a seguir siendo el mismo nombre, en la misma fecha de nacimiento. Entonces, con eso el país se ahorra dinero, que bastante se necesita dinero en este país, para todo. Nos ahorramos esfuerzo, nos ahorramos tener que haber tantas aglomeraciones para menos contagio del COVID y muchísimas situaciones. Por tanto, yo creo que es correcta la decisión de la Junta Central Electoral. Ya, además que ya las elecciones son menos de 2 años, las municipales, y 2 años, o quizá también menos, 2 años, las presidenciales. Si se hace después del 24, vamos a tener entonces 4 años más, y eso se puede comenzar ya a principios del 25, a final del 24, cambiar la cédula. Pero todavía se puede usar la que tenemos, pues vamos a votar con esa, vamos a usar esa. Hay que sacarle mayor provecho a las cosas. Eso es correcto por la Junta Central Electoral, votar con esa la que tenemos. En otro aspecto, Estados Unidos eliminó la restricción de presentar un test, un comprobante del COVID para entrar a su territorio. Y eso está bien. Yo viajé hace pocos días a Estados Unidos y tuve que presentar uno, que lo hice el día antes. El día antes una prueba de COVID y presentarla. ¿Para qué? O sea, ¿para qué exigir eso? Ya lo van a eliminar y eso está correcto. Porque si dijera, bueno, aquí no está esa enfermedad, y entonces no vamos a permitir que usted venga de afuera y la traiga, magnífico. Una cuarentena, todo el país tiene derecho a poner todas las políticas restrictivas para evitar que le entre una enfermedad a los seres humanos, o una enfermedad vegetal, o una enfermedad a los animales. Cualquier cosa que sea dañina para un país, pero ellos no tienen más, ellos tienen más que todo el mundo. Allá no está la enfermedad. Entonces, ¿para qué hay que venir a exigir? Mucho duraron en levantar esa situación correcta. De exigir una prueba del COVID para entrar a los Estados Unidos, no está lleno de COVID. Bueno, la Universidad de Berkeley, que es de California, una prestigiosa universidad norteamericana, aborda en simposios, en actividades con vínculos con instituciones extranjeras, el asunto de la necesidad de la lucha de los países en el mundo por avanzar en la búsqueda de la soberanía agroalimentaria. Hay preocupación con razón en el mundo por los problemas de la producción de alimentos, cambio climático y las situaciones que se dan. Y eso es importante, que la academia, las instituciones, aborden eso, no solamente los estados. Aborden ese tema como un tema importante, prioritario, de lo que más deben preocupar a la humanidad. En nuestro país, que no en ese sentido no es de lo que está peor, es la verdad. Nos falta mucho por avanzar, nos falta mucho más, pero en honor a la verdad, no es de lo que está peor, durante muchos años.
en nuestro país en muchos renglones ha avanzado. Y por eso no nos fue peor en la pandemia. Pero aquí hay que invertir más en el campo, que terminen por fin esa presa de Monte Grande en el sur, que hablan de irrigar 300.000 tareas. Eso es necesario. La presa de Guayubín, que debe incrementar más la producción agrícola en el noroeste. En fin, a aprovechar nuestros recursos acuíferos y nuestra tierra para generar más alimentos para nuestro pueblo, para exportar, en algunos casos, materia prima de productos industrializados y venderle a nuestros vecinos, que casi no producen. Haití llega de donaciones mucho dinero, llega de remesas mucho dinero, pero casi no producen, nos lo compran a nosotros. Eso es un importante mercado, no es una carga ahí tampoco. Ay, caramba. Bueno, hemos terminado por el día de hoy, por esta semana. Yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado y les invito para el próximo lunes. Vamos a tener un fin de semana tranquilo, vamos a evitar eh, la exposición al calor, especialmente los hipertensos, cogerlo más suave, evitar los accidentes y tomar medidas para la seguridad personal lo más que se pueda. Hasta el próximo lunes.